El tema de la reforma laboral es uno de los asuntos de primer orden en el país, por las implicaciones que su correcta aplicación tendrá en el cumplimiento de los compromisos en la materia pactados con nuestros socios comerciales del TEMEC. Hoy en el Diván de la Utopía de Cananea TV vamos a charlar con dos abogados laboristas con amplia experiencia en el tema y que están viviendo de cerca los matices jurídicos que se están presentando en torno a este nuevo escenario, que para muchos es más de lo mismo, pero para otros es la oportunidad de dar paso a un sindicalismo más democrático y representativo a los intereses de los trabajadores. Me permito presentar brevemente a nuestros invitados de hoy. Ellos son Juan Rubio Gualito, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde cursó el diplomado en conflictos colectivos. De igual forma, en la Universidad Obrera obtuvo el diplomado en negociación colectiva y estabilidad laboral y cuenta con una especialidad en Derecho al Trabajo por la Universidad Insurgentes. El joven abogado, le comento, ha litigado diversos conflictos colectivos y huelgas y actualmente asesora a una veintena de sindicatos independientes y de diversas ramas de la economía, así como a 11 de las 40 secciones del Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de México. Además nos acompaña el abogado Pablo Franco Hernández, quien también es egresado de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, y es especialista en relaciones laborales, maestro y doctor en Derecho Laboral y miembro del Observatorio para la Reforma Laboral. Ha sido secretario general de Asuntos Colectivos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México y asesor de diversas organizaciones gremiales como el Sindicato de Uniroyal, de los Trabajadores de Guyaroxo y el Sindicato del Heroico Cuerpo de Bomberos, entre otras muchas organizaciones. Pablo Franco es autor de diversos libros y coautor en otros tantos, pero además, le comento, es comentarista de diversos programas de radio y articulista de revistas especializadas. Sin dejar de mencionar su labor como conferencista en diversos seminarios, diplomados y cursos de temas laborales, de derechos humanos y de amparo. A ambos les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos hoy su presencia y, como usted podrá apreciar, amado auditorio, gente capaz, gente que conoce el tema, no son improvisados y, vuelvo a insistir, agradezco su presencia hoy en el Diván de la Utopía, abogados. Muchas gracias. Muchas gracias, León. Buenas tardes. ¿Les parece si empezamos con el tema de la reforma laboral? Porque este 1 de mayo se cumplirán 3 años ya de aprobarse esta reforma de la 4T. Y les pregunto, ¿qué diferencias perciben desde sus trincheras profesionales entre un antes y un después? Abogado, empezamos con usted. Yo detecto que a 3 años de la reforma, apenas algunos sindicatos, como decimos en México, les está cayendo el 20, que tienen que cambiar sus formas de actuar y que tienen sobre todo que cumplir con una normativa que los obliga a algo a lo que lamentablemente no estábamos acostumbrados, que es que se consulte a las personas trabajadoras sobre sus derechos, sobre cómo los representamos, qué acuerdos firmamos con las empresas. Eso no existía, esa costumbre. Teníamos un modelo donde el sindicato y la empresa se ponían de acuerdo sobre los contratos colectivos de trabajo sin tomar en cuenta a las personas trabajadoras. Y ese es el gran cambio. Y eso es lo que está costando mucho trabajo que se asimile. Juan Rubio. Yo creo que el periodo que hemos vivido, que a pesar de que es corto, ha surgido en un sinfín de experiencias, algunas muy negativas, también lo tenemos que decir abiertamente, y algunas que nos dejan tareas a cumplir que son complicadas. El entender que el trabajador deje de ser trabajador en sí, sino trabajador para sí. ¿A qué me refiero? A que tiene que entender el papel real que tiene que jugar en la vida de la democracia sindical. Que el sindicato es el trabajador y no el líder. Que el trabajador asuma las tareas, en este caso de dirigir a las organizaciones sindicales, de legitimar sus contratos colectivos, de tener una representación real con el patrón y que no hemos sabido atender. Yo creo que aquí es una tarea colectiva que no hemos sabido cumplir. Les pregunto, ¿han estado en sintonía las autoridades laborales en el acompañamiento de los trabajadores en este nuevo contexto laboral?
Y se los digo también porque se dice mucho que, bueno, se echó a andar la reforma, pero el trabajador no sabía ni de qué se trataba. Y viene el asunto, bueno, ¿cómo voy a defender mis derechos si la autoridad no me dice de qué se tratan las nuevas leyes? Abogado. Bueno, de entrada, quienes tendrían que decirles son sus representantes sindicales, porque en la teoría, en este país, el 95% de los trabajadores que trabajan por cuenta ajena en empresa privada tienen un contrato colectivo de trabajo. Es decir, teóricamente tienen una representación sindical, que obviamente es ilegítima porque ni siquiera los conoce. En segundo lugar, el Estado. El Estado está fallando en esa parte. En esta reforma, el gran ausente sigue siendo el trabajador, porque efectivamente no conoce la reforma. Debiera haber, ya que los sindicatos no tienen la capacidad de hacerlo, tendría que haber una política pública para llevar la información a las personas trabajadoras. Y lamentablemente hasta ahora no lo hemos visto así. Hay algunas iniciativas, sobre todo que tienen que ver con el TEMEC, para efecto de llevar adelante campañas de sensibilización hacia las personas trabajadoras sobre la reforma laboral, lo cual implica primero que la conozcan, que sepan que hay una reforma, segundo que sepan en qué consiste y tercero cómo pueden ellos beneficiarse o perjudicarse de ella. Y bueno, lamentablemente en México no hay recursos para ello, entonces han tenido que venir una serie de partidas presupuestales del gobierno de Estados Unidos y Canadá para llevar adelante este tipo de campañas que ya están arrancando y creo yo que empiezan a dar algunos resultados. Arrancando con 3 años posteriores a la aprobación de la ley, ¿qué dices de esto, abogado Juan Rubio? Yo creo que el gobierno debería ser un catalizador, siempre y cuando no salga de los márgenes de la libertad sindical. A veces hay algunas autoridades que pretenden ser la vanguardia de la reforma y quedan muy limitados en esa parte. Yo estoy de acuerdo con el doctor. Creo que tenemos que avanzar en concientizar al trabajador que es de él y para él la reforma. El papel realmente que debe de jugar en este nuevo escenario que nos plantea la reforma laboral, independientemente del apartado en el que nos tenga caracterizado la ley. Aquí el punto es, mientras no tengamos una campaña de difusión, venga o no venga del gobierno, el trabajador va a seguir viviendo una vida en donde no figura sus derechos laborales, donde no es importante para ellos. Creo que aquí el papel que debería de jugar la autoridad es eso, ser difusor, solamente difusor. Y si no lo pueden hacer o si no hay capacidad para hacer, pues buscar el mecanismo de que las organizaciones sindicales propias o internacionales puedan fungir ese papel. Yo insisto, mientras el trabajador no entienda su real papel en este momento histórico, va a seguir siendo letra muerta. Vamos al asunto fundamental de la reforma laboral, que es la aplicación del voto libre, directo y secreto. Se dijo que se iba a hacer así como que la llave mágica, el ave de sésamo, para decir adiós al charlismo sindical, se acabaron los libres impuestos o por mano alzada, esos líderes de las organizaciones corporativas que llevan años en algunas organizaciones. ¿Qué pasó con este voto libre y secreto? ¿Ha funcionado o no ha funcionado? ¿O no ha funcionado? Yo creo que donde se está desarrollando ha funcionado. Es decir, yo participé en la elaboración de lo que hoy es la ley, en el anteproyecto de la iniciativa. Y cuando hablábamos del voto personal libre y secreto, nadie habló nunca de que iba a ser una llave mágica. Algunos compañeros que han venido siendo activistas sindicales en algunos sindicatos pensaban que lo iba a hacer, pensaban que por arte de magia, cuando los trabajadores pudieran votar, iban a votar por ellos. Y evidentemente que no, hace falta un trabajo sindical. Y entonces, ¿cuál es el punto? El derecho ahí está. Los trabajadores en su mayoría no lo conocen. Y por cierto, el voto personal libre y secreto es más importante no para elegir a los dirigentes. Su importancia capital está en que los trabajadores puedan por ese medio decidir su contrato colectivo de trabajo. Eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque un sindicato que no es capaz de someter una propuesta de contrato colectivo de trabajo a las personas a las que supuestamente va a representar y recibir el apoyo, no es un auténtico representante. Nuestra ley garantiza ese voto. Y la muestra de que los sindicatos no están preparados para ello es que de 500,000 contratos colectivos de trabajo, únicamente 3,300 se han puesto a votación.
¿Por qué? Pues porque ni siquiera los conocen. No conocen los líderes a los trabajadores y al revés, ¿no? Entonces, el voto para la elección de dirigentes tendrá otro proceso. Yo tengo para mí la idea de que donde se ha aplicado ha funcionado, porque se ha dado a las personas trabajadoras el derecho de expresar su voto personal, libre, secreto y directo. Lo que está faltando es que los contendientes hagan un trabajo para ganar a las direcciones anteriores, porque ya están asentadas, ya están trabajando. Entonces, pues, si son más de lo mismo, pues mejor voto por, como decimos, malo por conocido. Malo por conocido que bueno por conocido. Esa. Pues hablando de este voto libre y directo secreto, tenemos 2 minutos, rapidito. Tú fuiste testigo de que a veces este voto no se respeta, tú estuviste cerca de la elección de enero del 2020 en el sindicato único, donde votaron casi 35,000 trabajadores por un candidato, y pues no se quedó ese candidato. ¿Qué pasó ahí? ¿Funciona o no funciona el voto libre y directo secreto? Creo que funciona. Aquí el problema es entender que el modo de elección no garantiza quién puede ser un candidato que sea apegado a los trabajadores. Me explico. ¿De qué me sirve de elegir a 2 malos, aunque sea por voto libre, secreto y directo? O dos sujetos alejados de los mismos trabajadores. Creo que lo acaba de decir el doctor, si la elección de los dirigentes sea por voto libre, secreto y directo, que la reforma lo que garantiza es la obligatoriedad, porque ya existía este modo, o sea, ya antes se elegían algunos sindicatos, de algún modo, lo mínimo pues, pero existía. Pero aquí es entender, no nada más que el voto libre, secreto y directo sea la garantía para democratizar los sindicatos, sino que los dirigentes emanen de las mismas bases de los trabajadores. Ese es el fenómeno que tendremos que combatir. Uno de ellos es el voto libre, secreto y directo. ¿Por qué? Porque forzosamente tienes que trabajar con la misma base a modo de que te elijan. Ya no va a ser por dedazo, ya no va a ser tan sencillo decir elijo a tal o cual. Aquí el problema y el candado va a aparecer en quiénes van a ser los candidatos. Tenemos que avanzar en eso, e independientemente se les deje llegar o no se les deje llegar. Yo creo que aquí lo importante es garantizar que emane de la base trabajadora el mismo dirigente nuevo o viejo. Ok. Auditorio de Cananea TV, vamos a nuestro primer corte. Le recordamos nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Regresamos. ¿Qué tal? Soy Jesús Lunarias, abogado laboralista. Tengo 47 años ejerciendo esta labor. Soy asesor de sindicatos y trabajadores. Toda mi vida ha sido en defensa y promoción de los derechos de los trabajadores. E invitamos a través de nuestras redes sociales a todos los que vean o escuchen nuestro programa puedan inscribir sus comentarios, dudas o preguntas. Con todo gusto responderemos a cada una de ellas. En Cananea TV, porque la lucha sigue. Ya estamos de vuelta conversando con los abogados laboristas Juan Rubio Gualito y Pablo Franco Hernández. Abogados, nos quedamos en el asunto en el bloque anterior de si funciona o no el voto libre, directo y secreto. Y les quiero pedir su opinión sobre un tema que ha sido polémico y que no solamente fue polémico aquí en el país, sino que trascendió las fronteras. Y me refiero a las elecciones de enero pasado en el sindicato petrolero, donde una veintena de aspirantes perdieron ante Ricardo Aldana, considerado el candidato de puesto de Carlos Romero de Champs. ¿Qué opinan de esto? ¿Qué este fenómeno? ¿Qué pasó ahí? Hubo 20 candidatos, se presenta en la mañanera, el presidente los apapacha, y pues no ganaron. Abogado, tu opinión. Pues era difícil que ganaran, puesto que son candidatos con implantación local, regional. Difícilmente un candidato sin una estructura nacional puede contender con seriedad ante un candidato del aparato nacional que tiene decenas de años establecido. Pero además, como dirían en mi pueblo, los compañeros eran correas del mismo cuero, no representaban ningún cambio. Lo único que buscaban era aparecer en la boleta y buscar, de manera errónea, la decisión presidencial hacia su lado. Creo que a mí me queda claro que el presidente no intervino en la definición del voto,
organizó la mañanera para cumplir con un requisito que debe tener el voto. El voto sindical debe ser personal, libre, secreto, directo e informado. Y más recientemente también se dice seguro. Y el presidente de la República ayudó a garantizar esa parte de la información. Ellos se prestaron a ir, después se dijeron utilizados, evidentemente porque no hay una propuesta. Y está claro que cambiar una dirigencia sindical en un sindicato que tiene 80 años, no tengo ahorita el dato preciso, pero que además tiene infiltrada la administración, es prácticamente imposible. Es el epítome del corporativismo, del clientelismo, de la corrupción de los mismos trabajadores. ¿Cuántos trabajadores de esos no llegaron porque compraron la plaza? ¿Tú crees que iban a votar por alguien nuevo, entre comillas, que pusiera en riesgo lo que compraron? Es decir, el cambio no se va a dar por el voto. Hace falta un cambio cultural y efectivamente ahí tenemos una corrupción que no solo es de los líderes, también es de los trabajadores. Y cambiar eso cuesta mucho trabajo. Abogado. Yo creo que fue poner en su justa dimensión a la izquierda, y lo entrecomillo, o aquellos que decían que llegaban al sindicato a hacer un cambio, y lo vuelvo a entrecomillar. La voluntad de los trabajadores estuvo, porque no hubo un margen de duda. Fue aplastante la forma en que ganó el candidato, hoy secretario general. Creo que aquí tenemos que entender que el problema, o lo que quiere el espíritu de aquellos que dicen que la reforma venía a ser como la panacea de la política laboral en México, se encontraron y se pegaron de frente. Los trabajadores tienen muy claro algo: no van a perder lo que ellos creen ganado, ni lo van a poner en riesgo en una aventura de un candidato que no proponía nada. Si nos ponemos a leer los programas, y lo vuelvo a entrecomillar, que presentaron los candidatos, fuera de atacar al hoy secretario general, no había un programa nuevo, no había un planteamiento de una política laboral al interior de los petroleros, no planteaban nada nuevo. Y los trabajadores a veces son menospreciados porque, y lo digo abiertamente, creen que son tontos. Los trabajadores saben perfectamente cuáles son sus derechos, por lo menos ellos, porque es un sindicato que conoce a sus líderes, tienen un contrato abierto, tienen vida sindical, ¿no? Yo creo que aquí tenemos que volvernos a poner la paradoja: ¿dónde está el problema? Si creemos que va a venir un iluminado a cambiar completamente la vida político-laboral de los trabajadores en México, o entender que tienen que ser los propios trabajadores los que tienen que tomar en su mano el espíritu de la reforma y hacer un cambio, y no va a ser de la noche a la mañana, y no va a ser por decreto ni por dedazo. Claro. Yo quisiera... Sí, adelante, abogado. Además, creo que se sobredimensionó esa elección. Es una elección sobrevalorada. Es una elección que, en primer lugar, si no hubiera ocurrido, no hubiera pasado absolutamente nada. El sindicato tiene su representación legal establecida por ley en su estatuto, y tiene un representante legal que era el secretario del Interior, el señor Limón, quien tenía las mismas facultades que el secretario general. Se eligió un secretario general por una decisión más bien política de llevar a cabo un proceso que también les ayudara a lavarse la cara, por eso es que lo aceptaron. Pero además, nada más se eligió al secretario general. Supongamos que alguno de estos otros suspirantes hubiera ganado esa contienda, pues nada más hubiera ganado un puesto en el comité ejecutivo, un puesto acotado, porque el secretario del Interior tiene las mismas facultades y además tendría la mayoría en el comité ejecutivo nacional y en el consejo de delegados. No, entonces, y si me permiten, Arturo, qué interesante el tema que aborda el abogado Frankel, porque efectivamente, ¿qué está pasando aquí? Parece que hay una justicia diferenciada. En el sindicato petrolero se elige un cargo, que es el secretario general, el señor Carlos Romero en ausencia, y en el sindicato de trabajadores de la educación nacional, trabajadores de la educación, el CENTE, que es el sindicato más grande del país y de América Latina, el señor Juan Díaz de la Torre como presidente se va, y queda al frente el actual dirigente Alfonso Cepeda, y ahí no hay cambio ahí sí se operó que el que estaba abajo sube y no hay necesidad de elección. ¿Qué opinas de esto, Juan Rubio? Volvemos a entender que creemos que por un dedazo, por iluminación, las cosas van a cambiar.
Creo que tenemos que, y yo insisto mucho en eso, en la educación de los trabajadores, en entender su papel, en trabajar en su organización desde abajo, en que los líderes emanen de la propia base trabajadora. Mientras no entendamos eso, los que creemos que debe haber, que la reforma es parte de un proceso, de un cambio más largo, que tiene que ser parte de una evolución que no es de 10 años ni de 20 años, que tenemos que volver a concientizar al trabajador su real papel, van a seguir pasando estos fenómenos. Repito, lo que pasa en el CENTE es hasta de risa, pues, es hasta de risa. Ellos fueron los primeros que empezaron a cambiar los estatutos a manera de cambiar, hoy el secretario general en 4 años ya se va a vencer, ahora se va a ser el presidente y en 4 años volvemos a reformar el estatuto y vuelve a ser secretario general. Total que el líder sigue siendo de 20 años, nada más cambiamos o adecuamos la legalidad a los propios intereses del grupo dirigente en ese momento. Creo que vuelvo a insistir, la reforma laboral era el inicio, el golpe más fuerte, el romper la roca, pero ahora tenemos que limpiar el terreno y volver a construir sobre cimientos nuevos. Hay un asunto que les quiero plantear que inquieta a muchos trabajadores, sobre todo a los que forman parte de los nuevos sindicatos, los sindicatos chiquitos, los sindicatos que han nacido en esta ola de la 4T. Muchos tienen su toma de nota, tienen aparentemente sobrevisto, bueno, tienen todo en ley, pero se quejan de que son maquinados, sobre todo de los gobiernos municipales, estatales, federales, porque dice que las autoridades no les entregan fondos sindicales, no les dan comisiones sindicales y hasta denuncian persecución por parte de las autoridades y sus funcionarios. Hay una ilegalidad en esto si ciertos sindicatos pequeños no reciben el mismo trato que un sindicato grande. Para empezar, no tienen por qué recibir el mismo trato. Las mismas normas internacionales nos dicen que los sindicatos más representativos o mayoritarios deben tener ciertos privilegios, como por ejemplo, en el apartado A o en los modelos donde hay negociación colectiva, discutir los pactos colectivos, sean contratos, sean reglamentos, a los sindicatos mayoritarios. Y los sindicatos minoritarios tienen, como en todos los armisticios, de entrada tienen derecho a existir y tienen derecho a recibir facilidades para llevar a cabo sus labores. Pero esas facilidades tienen que ser de acuerdo a su membresía. Hay compañeros que dicen, bueno, es que ya junté 25, entonces ya tengo mi registro, efectivamente, existes legalmente y tienes derecho a contar con facilidades. Pero si el sindicato grande tiene 10,000 miembros y tú representas el 0,0 no sé cuánto, 1%, tus facilidades son de acuerdo a tu membresía, de acuerdo a tu fuerza. Entonces no es nada más, como muchos compañeros sí lo han hecho, incluso algunos impulsados por autoridades, a tener registros sindicales para tratar de ver qué sacan. El divide y vencerás. Y hay o ten un receptáculo de beneficios, ¿eh? Para lavar dinero, para lo que sea. El tema el problema con el gobierno es que los sindicatos en gobierno en nuestro país sirven para muy poco. Seamos sinceros. Los sindicatos deben tener derecho a negociar las condiciones de trabajo de sus representados. En México los sindicatos de gobierno, salvo los de organismos públicos descentralizados, no la tienen, porque las condiciones de trabajo las emite el patrón equiparado por medio de los reglamentos de condiciones generales de trabajo, únicamente tomándole su opinión. No hay una negociación, y mucho menos tienen derecho de huelga. Juan Rubio, tú que conoces también el tema del apartado B, ¿qué dices al respecto? Es la misma lógica. Yo soy muy respetuoso y de hecho muchos amigos míos son de sindicatos minoritarios, pero también tenemos que tener claridad en eso. O sea, de acuerdo al sapo es la pedrada, dicen en mi barrio, ¿no? Y entender que la voluntad y los derechos se tienen que ganar. También conozco muchos sindicatos minoritarios constituidos por los patrones a efecto de pegarle al mayoritario y desde ahí ser como un polo de caballo de Troya para menguar los derechos sindicales o los derechos de una organización que fue fuerte o que puede exigir al patrón. Yo creo que la medida en que ganas los derechos, repito, no es tanto el papel, es la fuerza que ejercen los trabajadores. Si tú tienes un sindicato, entre comillas, minoritario, como dice el doctor,
el mayoritario tiene 10,000, pero tú tienes 7,000, pues bueno, ya eres una fuerza real dentro del centro de trabajo. Pero si es un sindicato de 100,000 y viene una organización de 25 trabajadores a querer ejercer los mismos derechos, yo creo que hay que ganarlos. Y lo digo con esa firmeza y en la lógica de que yo represento sindicatos minoritarios. Y volvemos a la misma lógica, ¿no? ¿Qué pasa en un gobierno que en el apartado B es bien complicado entender que ahí no nos alcanzó la reforma? Hasta ahí no llegó la reforma, ¿no? Dicen es que ustedes ya tenían voto libre, secreto y directo, pero el problema no es que tengamos la representación, la legalidad en ese sentido, sino que nos ponen 700 candados para poder ejercer nuestra libertad sindical, para poder ejercer el sindicalismo, como bien lo dice el doctor, ¿no? Nosotros tenemos que llegar y no depender de la partida presupuestal para negociar condiciones generales de trabajo o para simplemente defender las que ya tenemos. Aquí el problema es que tenemos que entender que la lógica sindical tenemos que darle un vuelco de 180 grados, si no, no va a haber avance y vamos a avanzar y va a ser letra muerta, ¿no? Si me lo permiten, vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de este interesante tema que concierne a millones de trabajadores en México. No se vayan, regresamos. ¡Caray! Oiga, señor, señora, ¿cómo queremos un mejor país si no cambiamos nosotros? Yo soy su amiga Jerry González, nos vemos por Cananea TV, porque caray, la lucha sigue. Estamos conversando aquí en el diván de la utopía de Cananea TV sobre los verdaderos alcances de la reforma laboral, y en el segmento pasado nos quedamos charlando sobre si tienen o no tienen derecho los sindicatos pequeños. Vamos aclarándole al auditorio del país y a todos los trabajadores: si yo tengo un sindicato de 20 trabajadores, de 40 trabajadores, me dio la autoridad laboral en mi toma de nota, ¿tengo derecho a que me den cuotas sindicales, comisiones? ¿Sí o no, abogado? Tiene derecho a las cuotas de esos 40 miembros. En cuanto al tema de licencias sindicales, habría que ver qué instrumento es aplicable, si es un contrato colectivo de trabajo o un reglamento de condiciones generales de trabajo, que no son lo mismo. Pero ¿qué es lo que se aplica ahí? Se aplica, uno, convenio 135 de la Organización Internacional del Trabajo, que dice todos los sindicatos tienen derecho a recibir facilidades para desempeñar su acción. ¿Cómo se aplica en la práctica? Se aplican principios similares a los electorales. Tiene que haber una representación proporcional. ¿Proporcional a qué? A mi membresía. Y el ejemplo es este. En el caso del IEMS, hay 3 sindicatos registrados. El sindicato titular, que anda por ahí de 700 miembros, un sindicato que antes era titular, que anda por los 500, y otro sindicato más reciente que tiene menos de 100. Si me permite, explíquele al doctor qué es el IEMS. Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, que acaba de estallar huelga, de emplazar a huelga, justamente por ese conflicto, porque hay un laudo que señala cómo se deben distribuir las licencias sindicales de acuerdo a la representación proporcional de la membresía. ¿Qué es lo que se hace? Pues se sacan los números de cuántos representantes son, en este caso cuántos comisionados son, cuántos trabajadores son, entonces cuántos corresponden a cada persona, a cada comisionado, y así se distribuyen de acuerdo a su membresía. Y ahí, por ejemplo, los 2 sindicatos de mayor membresía les toca distribuírselas, y al sindicato pequeño no, porque no cumple con un requisito que se aplica de derecho electoral, que es lo que llamamos el cociente natural, es decir, el número de miembros mínimo para que le toque un comisionado. Pero la pregunta que seguramente se hace, no solamente los trabajadores que nos ven, sino el público en general, el ciudadano común, es, a ver, la ley me permite tener un sindicato, así sea con 20 trabajadores, 40 o 100. Entonces, ¿para qué me dan una toma de notas si no me van, ahora sí que no me van a tomar en cuenta? ¿Y cómo vamos entonces a permitir que empiecen a surgir nuevas organizaciones un poco más democráticas si la autoridad le pone un tope a estas organizaciones? Y me refiero a un asunto rapidito que ustedes han de conocer, que han denunciado muchos de estos sindicatos pequeños. De hecho, por ahí en la Cámara creo que hay una iniciativa en este sentido. Dicen, bueno,
el cacique fulano vio que ya este sindicato va para arriba y se amafia con el funcionario y dice, pues, darles para atrás, bloquéalos, persíguelos, niégales comisiones. ¿Es esto legal? ¿Se vale esto? Y no es una contradicción. Por un lado, darle reconocimiento a los sindicatos y por otro, no reconocerlos como autoridad, pregunto. Son momentos. Uno, el del registro del sindicato, que no es un tema de que quién es el dueño del sindicato, no, son trabajadores que pueden formar un sindicato y pedir que se les respete su derecho a representarse a sí mismos y a otros compañeros. Pero esto no puede ser automático. Es decir, la toma de nota por sí misma lo que da es la personalidad jurídica, pero la representatividad lo que la da es o la afiliación o el voto de otras personas trabajadoras. Porque mis compañeros, obviamente que ya han visto, y yo lo lamento porque yo ayudé a registrar de los primeros sindicatos paralelos que existieron en el metro y en otros lugares. Y lamentablemente, y lo digo porque se los he dicho en su cara a los compañeros, se han convertido en negocios de algunos compañeros. Porque no se plantean la posibilidad de crecer, sino de utilizar la toma de nota para ciertos beneficios para ellos. ¿Para qué me dan el registro? Para que mis compañeros confíen en mí y eventualmente me conviertan en su dirigente, en su representante. ¿Por qué? Porque así es como puedo representar y mejorar sus condiciones de trabajo. Sí, como un partido político que no tiene poder, no sirve para nada. Y así un sindicato que no tiene afiliados, no tiene poder y no sirve para mucho. Qué grave. Pero, Juan Rubio, tú has sido testigo de estas persecuciones, tengo entendido, algunos de tus sindicatos que tú también has ayudado a impulsar, pues sí han denunciado este tipo de cosas, este hostigamiento, esta persecución de algunos funcionarios para evitar que vayan creciendo. ¿Qué dices al respecto? La toma de nota no es más que la constancia de una autoridad registral de que existe esta organización. La organización nace desde el momento en que un grupo de trabajadores decide formarse y para eso constituye una organización y dan un acta de asamblea. Pero lamentablemente los compañeros dirigentes piensan que con la toma de nota vienen todas las canonjías, por llamarlo de alguna manera, que representan a los sindicatos grandes. ¿Qué son esas canonjías? Cuotas, licencias sindicales, locales sindicales, ya quieren hasta ciertos beneficios propios de las condiciones generales de trabajo que históricamente han tenido aquellos sindicatos que antes eran únicos en el apartado B o sindicatos grandes nacionales en el apartado A. ¿Qué tenemos que entender? Que se tiene que ganar a base de que tú convences a los trabajadores de que se vayan de tu organización. Es concreto. Yo no puedo pedir la licencia de todo un comité ejecutivo cuando todo el comité ejecutivo es la membresía de mi organización, porque lamentablemente hay situaciones así. Ellos dicen que hay hostigamiento y a veces sí lo hay. Tenemos que ver cada caso concreto, porque no podemos ni generalizar en el tema sindical, porque hay casos muy lamentables de que sí golpea directamente el patrón autoridad o el patrón privado a las organizaciones sindicales, pero hay otros casos en los que abiertamente prácticamente piensan que porque son secretarios generales de organización, de finanzas, van a tener la vida resuelta a ellos y sus nietos, y en automático les tienen que dar licencias sindicales, les tienen que dar el premio de no sé qué, el apoyo sindical para el Día Internacional del Chícharo. O sea, no, tenemos que entender que esto se gana con la voluntad de los trabajadores. Te voy a poner un ejemplo muy claro, pero no que lo conoces. Durante todo el periodo de la pandemia, muchas organizaciones sindicales se quedaron sin actualizar sus tomas de nota. Y son muchísimas. Pero claro. tenían la legitimidad de los trabajadores. Si 100,000 trabajadores, 10,000 o 20,000 trabajadores dicen, a lo mejor no está actualizada mi toma de nota, no está actualizado mi registro sindical, entre comillas, pero yo legitimo a mi dirigente para que me siga representando mis intereses y defenderlos ante el patrón se ve forzado a tener un diálogo y a resolver con el dirigente. Y al revés, hay compañeros que tienen toma de nota que está actualizada, que está dentro del periodo de vigencia de que dicen sus estatutos y no representan más que nada. Aquí, ¿cuál es la tarea? No entender que la reforma, o sea, si seguimos con una cultura de pensar que el beneficio viene del cielo, ¿no?
que va a venir un iluminado y que vuelve a insistir a resolver sus problemas sindicales, ¿no? Los trabajadores tienen que tomar en sus manos esa tarea, porque puede haber un grupo de 10,000 trabajadores que dice Panchito es el dirigente sindical, y puede haber trabas en el registro sindical y puede haber trabas en las licencias, pero la fuerza que emana de los propios trabajadores frente al patrón lo va a forzar a que legitime lo que ya está. Que ese es otro tema, ¿no? Por ahí ese es otro tema, ¿no? Por ahí me enteré un poquito al margen que los músicos hicieron su elección, ya ganaron y todavía no les da la toma de nota, pero bueno, ya hablaremos de ese tema más adelante, ¿no? Les pregunto, abogados, un funcionario que así sea un sindicato chiquito, persiga, hostigue o evite que el trabajador se afilie a un nuevo sindicato, incurre en un delito. Creo que sí. Particularmente en la Ciudad de México tenemos un delito que cometen las personas que impiden el ejercicio de derechos laborales, desde el punto de vista penal. Pero además hay una violación de derechos humanos, porque tenemos que entender la libertad sindical hoy día ya como un derecho humano, que implica la posibilidad de afiliarme o no a una organización sindical y que nadie me obligue a hacerlo. Y creo que ese es parte del problema. Del lado de los patrones, sean patrones equiparados de gobierno, patrones de empresa privada, no terminan de asimilar que es un derecho humano de las personas trabajadoras, la libertad sindical, y que ellos tienen que ser neutrales, ¿no? La OIT dice, tienes que ser neutral o indiferente, o sea, te debe valer cacahuate, que es lo que decidan las personas que trabajan para ti. Todavía no lo hemos podido superar. Si es un problema en el sector público, imagínense en el sector privado, donde los jefes de recursos humanos son reyesitos, que hoy, que empieza a darse cierta actividad sindical, sienten afectados sus derechos, muchas veces graves, derechos hasta de pernada que quieren hacer valer en algunos lugares. Y esto es, y eso es peligrosísimo para ellos. Acabo de hacer unas entrevistas en el sindicato de Subterris y el derecho de pernada todavía existe. Bueno, son temas vergonzosos, sobre todo que afectan a las mujeres. Si me lo No, también hombres, también a los hombres. Bueno, también a los hombres, digo, obviamente también puede haber jefas hostigadoras, ¿no? Digo, pueden darse los casos, ¿eh? La violencia de género, usted lo sabe, es parejita, tanto para hombres como mujeres, ¿no? Se aplica de la misma manera. Pues, auditorio de Canal TV, vamos a un nuevo corte. Están viendo este tema que de veras tiene infinidad de aristas y de bemoles que pues estamos tratando de aclarar aquí en el Diván de la Utopía. Regresamos. Hola, soy el gato Vainilla y los espero en Cananea TV, porque ¡miau! Los maullidos y la lucha siguen. Amigos de Cananea TV, estamos en nuestro último bloque de este programa hablando de los asuntos de la reforma laboral con dos abogados laboristas reconocidos a los que les vamos a preguntar otro tema controversial y que ha generado muchas dudas entre los trabajadores: la reelección de los dirigentes sindicales en sus organizaciones, que muchos dicen en las redes sociales, ya mi líder se tiene que ir porque lleva 10 años, 15 años, 20 años, y la 4T dice que ya no hay reelección. Les pregunto, abogados, ¿la reforma laboral y la ley federal de trabajo prohíben la reelección de los líderes en México, sí o no? Abogado. No, y si la prohibiría, estaría violando un derecho de votar y ser votado de esos dirigentes. Lo que hace la ley hoy día es señalar que para que las personas que están en una dirigencia puedan reelegirse, primero tienen que obtener la autorización de la asamblea, del máximo órgano de decisión del sindicato, una asamblea, un congreso debidamente convocado, para que decida si les autoriza a contender una vez más, con una salvedad,
Dice la propia ley, desde mi punto de vista queda un poco vago, pero se puede interpretar, que no afecte los derechos electorales de otros posibles aspirantes, porque todos los miembros que reúnan los requisitos estatutarios deben poder aspirar a una elección. Entonces, no la prohíbe, la condiciona. ¿A qué? A que la mayoría de los miembros de esa asamblea, de los miembros de esa organización, decidan si le dan autorización a los dirigentes de volver a contender. ¿En cuántas veces? De las veces que no impida que otros ejerzan su derecho, pero le da el poder a la asamblea. Claro. Abogado Juan Rubio. Igual en el apartado B, y vamos, México ratificó el convenio 89 de la OIT sobre libertad sindical, y aunque el apartado B en su ley reglamentaria, que es la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, lo señalaba, esta es violatoria de la libertad sindical. Y vamos, dirían en la universidad, en la pirámide de Kelsen, en la superioridad de la ley, un convenio internacional está encima de una ley federal. Pero más que eso, León, es la voluntad de los trabajadores. ¿Por qué si un líder viene desarrollando, trabajando de manera adecuada, por 10 años ha hecho un trabajo correcto, ha ganado no nada más la simpatía, sino ha ganado derechos o rescatado derechos de sus agremiados frente a un patrón, ¿por qué tiene que ser removido? Con un sujeto que a lo mejor viene que simplemente es ajeno, simplemente a la voluntad o a la legitimidad de los mismos. A veces creemos que los trabajadores son niños de pecho y no lo son, ¿eh? Tenemos que educarnos, porque yo me siento trabajador aún, algunos compañeros ya no, yo todavía. No somos niños de pecho. Entonces, ¿por qué por decreto? ¿Por qué por dedazo? ¿Por qué por buena fe electoral o política se tiene que remover nada más por decreto? Es más sencillo, pregunto yo, y eso lo pongo en el aire, es más fácil reformar con buenas voluntades, lo entrecomillo, algunos artículos de la ley laboral, o trabajar con los trabajadores para que elijan su propio camino. Pusiste un ejemplo en las redes sociales, ¿no? Es que ya no hay reelección, es que creen que la constitución política y los cargos de elección popular es lo mismo que los cargos sindicales, no lo son. No, y además ya se permitía la reelección, diputados locales, federales, senadores, alcaldes se pueden reelegir hasta por 12 años. Pero volvemos lo mismo. Una cosa es el ejercicio sindical y otra son los cargos de elección popular. Y si la voluntad de los trabajadores, porque estás bien ejercido y estás legitimado frente a un grupo de compañeros, te vuelven a dar la opción, yo creo que no tenemos por qué nadie meterse, ni el patrón, ni el gobierno. Claro. Porque esa es una decisión exclusiva de los trabajadores. Que compete la autonomía sindical. Pues, auditorio, ciudadanía y trabajadores, ya lo escucharon, no se dejen confundir, no está prohibida la reelección sindical en este país. Y vamos a otro tema también polémico que tiene que ver con la nueva reforma laboral, que es la equidad de género. Lo hemos comentado en estos micrófonos. Las mujeres por muchos años, acaba de decir usted, licenciado, derecho de pernada, han sido objeto de acosos laborales, sexuales, de vejaciones, de abusos. Y ahora tengo entendido que las nuevas leyes laborales dicen hasta aquí, la mujer tiene derecho a ser respetada, a hacer valer sus derechos, pero también a acceder a cargos de elección sindicales en igualdad de los hombres. ¿Se está aplicando esta equidad de género ya en los sindicatos de México, abogado? Bueno, primero habrá que decir que nuestra Ley Federal del Trabajo, en lo que hace a dirigencias sindicales, no contempla la equidad de género, contempla la proporcionalidad de género. Es decir, que las directivas de los sindicatos deben estar representadas de acuerdo al número de cada género que forme parte del padrón. ¿Esto ya estaba ya establecido desde antes de la reforma laboral? No, eso es nuevo, es una fracción nueva en el artículo 371 de la Ley Federal del Trabajo. Hace falta, la ley sí habla de promover la equidad sustantiva de género, que es promover la igualdad de todos. Pero en la letra todavía hace falta que se precise cómo. Por ejemplo, no se habla de las comisiones mixtas, por ejemplo, no se habla de los reglamentos interiores, de los derechos de género.
de las personas, sean hombres o mujeres. Se incorporó el tema de la proporcionalidad, porque luego hay lugares donde mayoritariamente son mujeres y resulta que la dirigencia son mayoritariamente hombres y en algunos casos solo hombres, ¿no? Y al revés. Entonces, con la idea de que, de acuerdo al número de mujeres, asisten representadas en las directivas sindicales. Insisto, hace falta mucho, pero bueno, es un comienzo. También hace falta muchas mujeres en la actividad sindical. Acaba de salir una estadística de que el 8% de mujeres integran las directivas sindicales. Los que sabemos cómo se integran las directivas sindicales en este país, sabemos que muchas de ellas están ahí porque su papá es el dueño del sindicato y la puso de secretaria general para que firme o para que aparezca en las cuentas de banco. No porque ella sea una dirigente sindical. Pero vamos orientando a las trabajadoras. A ver, si en una planilla no hay proporcionalidad de acuerdo a esta membresía sindical, ¿puede impugnarse una planilla entonces? No solo puede impugnarse, el Centro Federal no debe registrar esa directiva si no cumple con ese requisito, porque es un requisito de ley. Pero vean, si se equivoca el centro y la registra, se le puede impugnar. Pero impugnar no quiere decir publicar en Facebook, impugnar no quiere decir publicar en Twitter, publicar quiere decir interponer una acción legal en contra del acto de la autoridad. No litigar en las redes sociales. No, que ya muchos compañeros, es que estamos impugnando, y les pregunta uno, ¿y cuál es la impugnación? Y nos enseñan su RT, o no sé cómo le llaman, de redes sociales, donde están denunciando. Eso no es una impugnación en derecho, claro. Así es. Abogado Juan Rubio, ¿crees que haga falta también un poco de orientación a las compañeras trabajadoras, que ya se les oriente y se les diga, a ver, compañera, ya son estos tus derechos? Yo siempre he entendido que la igualdad y la equidad no es lo mismo. A cada quien sus necesidades, a cada quien sus cualidades. Creo que estamos en una época en la que por lo menos el 50% de la base trabajadora son mujeres. Antes no lo había, no existía. Nos estamos adecuando, pero es un principio. Tenemos que entender y hacer ver a las compañeras como lo que son, trabajadores o trabajadoras. Aquí el problema es que a veces tenemos la idea ilógica de creer o entender que volvemos al beneficio, ¿no? Es que la compañera, es que el compañero, o sea, yo creo que aquí hay que quitar un poquito ese discurso, por lo menos para efecto de la lucha por los derechos de los trabajadores, que tiene que ser equitativa, que no es igualitaria, y que tiene que ser de acuerdo a la capacidad de género que tenemos cada quien. Hago un ejemplo. Es necesario seguir impulsando políticas como la hora de lactancia, como seguir empujando la cuestión de los derechos de maternidad, de seguir en campañas de información, de difusión sobre la violencia de género, sobre la violencia sexual, una serie de elementos que no se constituyen o que no se pueden centralizar en la redacción de un artículo de la ley. Hay un inicio y es correcto y es bueno, pero tenemos que entender los nuevos dirigentes o los viejos dirigentes que aún siguen, que tenemos que tener una nueva política dirigida hacia las compañeras, pero nunca salirnos del marco que somos trabajadores, porque si empezamos otra vez con otro tipo de discursos ajenos, se disuelve un poquito esta parte, ¿no? Y nos convertimos en otro tipo de organización que lucha por otro tipo de características, que también es correcto, pero creo que sí tenemos que diferenciar y separar en este marco. Y termino con esta parte. Tenemos que entender una cuestión que es muy, muy sencilla. La explotación y el golpeteo para los trabajadores es pareja, O sea, no, ahí puede haber patrona mujer que también puede ser una hija de la fregada, o un patrón hombre. Puede haber un jefe de recursos humanos hombre o mujer que son. Yo creo que aquí más bien es desde los trabajadores que hacer una campaña, más de lanzar campañas de educación, de información, insisto, en donde nosotros garanticemos que a cada quien sus necesidades, a cada quien sus cualidades. Abogado, se nos está terminando el tiempo, pero quiero que concluyamos este programa y bajo la promesa de que continuemos haciendo este tipo de encuentros con otros abogados laboristas que espero se vayan sumando, porque sí es importantísimo orientar al trabajador, orientar a las trabajadoras, orientar a la opinión pública,
de un tema que pues, para muchos estuvo ahí guardado. Soy trabajador, soy sindicalista, pero no sé ni de qué se trata este asunto. Quiero que concluyamos esta emisión con una reflexión que me parece interesante en el tema de las mujeres. En General Motors de Silao quedó una mujer, creo que se llama Alejandra Morales, si no me falla la memoria, de dirigenta. Y en Tridonex también quedó otra mujer del sindicato de la diputada Susana, bueno, de donde es asesora Susana Prieto Terrazas, soy diputada de Morena. Y pues ahí hay un ejemplo de que las mujeres están llegando a las dirigencias. ¿Qué reflexión le merece, abogado Franco, este fenómeno que está dando para bien, yo creo, del sindicalismo en México? Todos esperamos que sea para bien y creo que las mujeres deben exigir el lugar que les corresponde en el trabajo. Y que el hecho de que estén en las dirigencias es un inicio, pero deben exigir sus derechos en todos los momentos de las relaciones de trabajo. Desde los contratos colectivos hasta los reglamentos interiores de trabajo. Hay detalles, por ejemplo, en algunas zonas industriales donde hay rutas de transporte que se hacen tomando en cuenta las necesidades de los hombres y no se hace la ruta con base en asegurar el derecho de las compañeras a la integridad física y a la seguridad. Pero también las compañeras no exigen el cumplimiento de sus derechos. Los derechos ahí están. La reforma laboral quita derechos a las dirigencias sindicales, pero se los da a los trabajadores. Si los trabajadores no los utilizan, van a quedar en el aire y no va a servir de mucho. Claro. Abogado Juan Rubio. Creo que es necesario entender las necesidades propias de las mujeres. Tenemos un fenómeno, por ejemplo, en el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México. Acabamos de presentar las fichas técnicas de vestuario y por primera vez exigimos, porque no pedimos, exigimos un vestuario adecuado a las compañeras, que es distinto al vestuario que puede utilizar un hombre. Tanto zapato, casco, una serie de elementos, ¿no? Y en todas las ramas. Tenemos que avanzar en las necesidades que tienen las compañeras. Como lo dice el doctor, no solamente en el fenómeno de las dirigencias, es en todo el mecanismo del trabajo en el que somos parte. Porque si no entendemos que las compañeras son parte de nosotros, son del 50% de nosotros, son parte de la base trabajadora y tienen una necesidad muy concreta que tenemos que atender, vamos a terminar parcos. Y yo invito a mis compañeras a poderlo ejercer. Yo siempre he creído algo, el dirigente sindical no tiene sexo, el dirigente sindical tiene intereses. Y creo que los intereses de las compañeras dirigentes tienen que ser de los trabajadores y las trabajadoras. Yo creo que el fenómeno que sean las compañeras es un gran avance, pero en el entendido de que siempre se tienen que atender a la voluntad de quien las hizo llegar. Yo nada más quisiera concluir, León, que esto nos demuestra lo atrasados que vamos. En Europa y en otros países, algunos países de Sudamérica, ya no solo se habla de los derechos de las mujeres, sino de otras preferencias sexuales que deben ver garantizados sus derechos en los contratos colectivos de trabajo. Claro, porque eso es un motivo de discriminación todavía en este país. Ser diferente en preferencias sexuales es un vergonzoso asunto de discriminación que debe terminar. De mi parte es todo. Agradezco a nuestros invitados su presencia hoy en el Diván de la Utopía. Los espero en nuestra próxima emisión, porque recuerde que aquí en Cananea TV la lucha sigue.